Una novela y sus consecuencias, de Alfredo Bryce Echenique. Yo viví en París cuando, en abril de 1972, se otorgaron en Lima los premios de fomento a la cultura Ricardo Palma, hoy conocidos como Premios Nacionales de Literatura, si no me equivoco. Recuerdo que fueron dos escritores y amigos, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa, quienes tomaron la iniciativa de enviar a concurso mi novela Un mundo para Julius. El jurado falló a favor de este libro, lo cual en aquellos tiempos era como fallar a favor del viento, pues el Perú vivía los años más radicales del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo la presidencia del general Juan Velasco Alvarado, y se habían emprendido una serie de medidas de corte antiimperialista y antioligárquico. Una novela como la mía, en la cual un buen sector de la crítica vio, desde el comienzo, un retrato bastante duro de las clases altas del Perú, cayó como anillo al dedo, y aún circula por ahí la anécdota de aquel miembro de mi familia, tan conservador como despistado, que asistió al acto de entrega de los premios y que al escuchar al ministro de Educación decir que entre el general Velasco y Alfredo Bryce Echenique habían liquidado a la oligarquía peruana, sufrió un fuerte desmayo y tuvo que abandonar el Instituto Nacional de Cultura en camilla. Pocos meses después, viajé a Lima por primera vez en 8 años y pude darme cuenta, no sin cierto asombro, de la importancia política que se le había dado a un mundo para Julius. Para algunos periodistas, yo era un intelectual verdaderamente comprometido con el proceso peruano y hasta un verdadero experto en cuestiones de reforma agraria o nacionalizaciones. Era un hombre capaz de juzgar y pontificar sobre muchos temas del momento, y la verdad es que me miraban con profundo desconcierto cuando les decía que, al cabo de 8 años de ausencia, era a mí a quien me correspondía hacer las preguntas y que, además, todo estaba basado en un malentendido, porque Un mundo para Julius había sido escrito, casi en su totalidad, antes de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, en octubre de 1968, sin la más mínima intención política, sin compromiso alguno, porque no me tomaba muy en serio aquello de la novela comprometida y, lo que era peor, sin haber tomado conciencia alguna de lo que estaba haciendo, felizmente, porque de lo contrario, a lo mejor me asusto y arruino el libro. En cambio, sí repetí incesantemente algo que me parecía más importante y mucho más cierto. Nunca concebí ese libro como una novela, y nunca me imaginé que sería tan largo, ni que los críticos encontrarían en él tantas implicaciones sociales y políticas. Esto sí que era verdad. Un mundo para Julius fue concebido como un cuento, pero creció y creció y fue escrito en función al placer que su escritura me iba produciendo, y en la medida en que me iba identificando con una manera personal de contar simples historias en base a un tono oral y a todas sus consecuencias, como pueden ser las digresiones, un cierto desorden estructural o una frecuente y aparente pérdida del hilo narrativo. Es muy probable que yo haya sentido todo esto mientras escribía y escribía, sin plan alguno, o traicionando inmediatamente cualquier tentativa de imponerme un plan. Simplemente escribía, y lo hacía sin saber cómo lo iba a hacer mañana y qué iba a ocurrir con mis personajes al día siguiente. La forma en que terminé el libro es muy reveladora de lo que fue el proceso de su escritura. Se acercaba el verano y mi esposa y yo estábamos locos por abandonar París. Fijamos el día de la partida y decidí que sería también el del punto final de la novela. No había escrito aún la historia,
que había puesto en marcha, en forma de cuento, lo que llegaría a ser una novela de unas 600 páginas. Guardaba esa historia para un posible epílogo, que luego me pareció innecesario, y hasta hoy recuerdo que opté por poner el punto final calculando el tiempo para preparar el equipaje y llegar a la estación en que Magiet y yo debíamos tomar el tren rumbo a España. Sin embargo, fueron muchos los críticos que se empeñaron en juzgar un mundo para Julius desde puntos de vista estrictamente ideológicos. Era, definitivamente, una novela comprometida con el momento histórico que estaba viviendo el Perú. Es más, durante mi visita a Lima en 1972, me vi convertido en algo así como el novelista de la Revolución, lo cual no dejó de producirme cierto temor. Recuerdo, por ejemplo, un almuerzo en el Club Nacional, centro de reunión de aquella oligarquía que, a decir de algunos, tan duramente había retratado yo en mi libro. No me sentía nada cómodo y constantemente miraba a mi alrededor como quien espera que uno de los comensales se ponga en pie y pida airadamente su expulsión del local. Pero nada de eso ocurrió y, en cambio, tuve oportunidad de encontrarme con viejos amigos y compañeros de estudios que me felicitaron por el libro, lo cual, confieso, me tranquilizó lo suficiente como para aceptar una invitación al bar del club, donde un grupo de buenos bebedores, bastante decadentes, y entre los cuales se hallaba más de un amigo de mi padre, se quejaba de que la provisión de cognac francés estaba a punto de agotarse para siempre. Maldecían burlonamente al gobierno y francamente creí que había llegado mi hora cuando uno de ellos se dirigió a mí. ¿Y qué has venido tú a hacer al Perú?, me preguntó con cierta socarronería. No tuve que molestarme en responder, porque otro miembro del grupo se adelantó. Dijo con tono irónico, lo que ha venido a hacer es a echarnos una buena mirada para matarse de risa de nosotros en su próxima novela. La carcajada fue general. Lo fue también días más tarde, cuando en un almuerzo que me ofrecieron mis excompañeros de colegio, jugamos un partido de fútbol entre la primera y segunda promoción. Muchos habían sido afectados por la reforma agraria y hasta se disponían a abandonar el país, pero ello no impidió que se hiciera presente el viejo espíritu que nos unió en el anacrónico internado británico en que realizamos nuestros estudios secundarios. La copa en disputa llevaba grabado un importante lema revolucionario: tierra o muerte. No creo que hoy nadie lea Un mundo para Julius como en aquellos años, aunque no deja de tener su gracia recordar que también la crítica fue cambiando de parecer a medida que los acontecimientos cambiaban en el Perú y la experiencia velasquista se encaminaba hacia su frustración final, anunciando el retorno de un nuevo régimen conservador. Fue como si mi libro se hubiese visto envuelto en el proceso de desencanto de alguna gente y de radicalización de otra. En efecto, con el tiempo, Un mundo para Julius dejó de ser la novela de la Revolución peruana, dejó también de ser una novela revolucionaria, y todo ello para convertirse poco a poco en el canto del cisne de una clase social, y hasta en el lamento de un oligarca agónico y gatopardesco, como alguien escribió alguna vez por ahí. Curiosamente, no fue en el Perú, sino en París, donde ocurrió el único incidente desagradable que tuve como autor de Un mundo para Julius. Fue una noche, en una pizzería del barrio latino, comiendo con un grupo de artistas y escritores latinoamericanos. Era una reunión de amigos, 19 en total, y andábamos bastante alegres, intercambiando bromas de un lado a otro de las mesas instaladas en forma de L. Alguien
había invitado a una hermosa multimillonaria peruana que, desde hacía algún tiempo, se había instalado en Europa y frecuentaba los mejores hoteles y conducía un bellísimo Rolls. La hermosura, elegancia y el savoir-faire de esta dama, cuyos apellidos me eran bastante familiares y que de alguna manera la vinculaban lejanamente con parientes míos, destacaba en esa mesa de comensales bastante bohemios y catastróficos que parecían rendirle pleitesía. De pronto, la dama del Rolls empezó a agredirme con preguntas bastante impertinentes acerca de mis relaciones con mi familia en el Perú. El vino y la risa de los comensales la ayudaban en su empeño, y la verdad es que empecé a sentirme bastante incómodo y hasta arrinconado por acusaciones tan graves que lo mejor era no responderlas. Pero la dama del Rolls me seguía lanzando sus dardos, cada vez más feroces, y los amigos empezaban a notar que las cosas iban perdiendo su buen cauce. La risotada general se había convertido en silencio general y yo continuaba siendo, en términos cada vez más agresivos y dolorosos, un traidor a mis padres y a mi mundo. Ahí ya nadie levantaba los ojos del plato y yo empezaba a sentirme realmente perdido cuando Julio Ramón Ribeiro, pegando un verdadero botellazo sobre la mesa, le puso punto final al asunto. Señora, le dijo, todos los que estamos aquí somos amigos de Alfredo, y usted acaba de llegar a París. O deja de fastidiar a nuestro amigo, o en un instante nos paramos todos y se queda usted sola en el restaurante. La normalidad volvió como por arte de magia y, por arte de magia también, la dama del Rolls y yo llegamos a ser excelentes amigos en París, pero un mundo para Julius me ocasionó todavía un problema más. La novela, que contiene largas escenas sobre la vida escolar del personaje en un colegio de religiosas norteamericanas, despertó sin duda la curiosidad de algunas monjitas y, lo que es más, produjo grandes cambios en la vida de dos de ellas. Supe, por amigos, que una de las madres o hermanas había abandonado el colegio y se había consagrado al trabajo social en una barriada de Lima. El verdadero problema vino más tarde, cuando una mujer me escribió de los Estados Unidos. Tenía 50 años, había colgado los hábitos, se sentía completamente perdida en el mundo y la única solución que se le ocurría era escribirle al autor del libro que la había arrastrado a tomar tan drásticas decisiones y a no saber qué hacer con su vida. Con casi 20 años menos que esa mujer, y en París, era poco o nada lo que podía responder a una carta que realmente me abrumaba. Recuerdo haber dormido muy mal varias noches seguidas antes de tomar la decisión de dirigirme al correo para enviarle el siguiente telegrama, firmado por Magiad, mi exesposa. Escritor Bryce Echenique falleció hace un año en trágico accidente de automóvil.